¿Qué tal? Buenos días. A estas alturas ya no se trata tanto de si habrá amnistía o no para los líderes independentistas procesados por el referéndum ilegal, sino a cuántos más afectará, lo que se ha dado en llamar el perímetro de la medida y que está sirviendo de excusa al líder de Junts y prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, para dilatar los tiempos de la negociación. Falta su firma y se está haciendo de rogar, quizá para demostrar quién tiene la sartén de la negociación cogida por el mango. Mientras tanto, el precio por la investidura de Pedro Sánchez sigue encareciéndose. Cataluña está lista para el reencuentro total. En defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña. Porque los independentistas conocen perfectamente la debilidad de Pedro Sánchez y su capacidad para ceder en todo aquello que le exijan con tal de seguir siendo presidente del Gobierno de España. Bueno, la cuestión ahora es hasta quién se extiende la amnistía. Más allá de políticos procesados, parece que incluirán causados por su participación en Tsunami Democratic y a los CDR, investigados por terrorismo. El instrumento de la amnistía es otra cuestión a salvar, puesto que todos, incluidos PSOE y Gobierno, asumían hasta antes de las elecciones que esta figura estaba fuera de nuestro ordenamiento. Pero si vamos por partes, la primera pregunta que habrá que resolver es ¿hasta cuándo va a retrasar Puigdemont la investidura de Sánchez? Todas las miradas, por lo tanto, están puestas ahora mismo en Bruselas. Cuando pensábamos que íbamos a contarles un acuerdo inminente, esa negociación aparentemente se atasca. El pacto entre PSOE y Junts sigue en el aire porque los de Puigdemont, reunidos en Bélgica, discrepan sobre los detalles de la amnistía. Hoy se retoman las negociaciones. Con quien se ha firmado ya el pacto es con Esquerra Republicana. La amnistía es la medida más mediática del acuerdo entre los socialistas y Esquerra. Una ley de amnistía que devolverá a la política lo que nunca debió salir de la política. Que avui és Catalunya qui guanya. I amb una amnistia per tothom, Catalunya hi guanya. Pero no es el único punto. Contempla el traspaso integral de los trenes de cercanía y la condonación parcial de la deuda, unos 15.000 millones de euros. Es un acuerdo que nos acerca a la investidura y a un gobierno progresista. Los socialistas también han cerrado un pacto con los gallegos, aunque aún falta firmar con Junts. Después de reunirse con Puigdemont en Bruselas, se levantaron sin unificar posturas. Espero que lo hagamos y espero que lo hagamos pronto. El PP no ha tardado en criticar la medida. Es una aberración democrática desde el punto de vista político. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. ¿Pero qué significa la amnistía? Esta ley permitiría borrar los antecedentes penales de los afectados por el proceso catalán. Puigdemont podría volver a España sin ser arrestado. Contra esto, los populares han anunciado ya una reforma en el Senado para retrasar los tiempos de la ley. Los 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial han pedido un pleno extraordinario para rechazar la medida el próximo lunes. Una ley que, sin haber iniciado su tramitación parlamentaria, viene cargada de polémica. Bueno, en Madrid está Silvia Mascareño, atenta como todos, así se contesta hoy a una de las preguntas clave: ¿cuándo será la investidura de Sánchez? Que por lo pronto tendrá que esperar. Silvia, parece, ¿no? Sí, esa fecha ni siquiera la sabe el propio Sánchez, más pendientes de que se cierre el acuerdo que le garantice los apoyos para ir a ese debate con garantías de éxito. Así que todas las miradas están puestas en este mismo momento en Bruselas, donde a esta hora vuelve a reunirse el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, con Puigdemont, para intentar cerrar ese acuerdo. El escollo pasa por la amplitud de esa ley de amnistía. Junts exige que beneficie a más personas, algo que por ahora el Partido Socialista rechaza. Como contabas antes, con quien ya han cerrado ese acuerdo es con Esquerra. Ese acuerdo no solamente le cede las competencias en los trenes de cercanía catalanes, sino también condona la deuda con Cataluña, y eso se traduce en 15.000 millones de euros. Esa condonación de deuda de Cataluña ha provocado toda una rebelión en otras comunidades autónomas, principalmente del Partido Popular, que entienden que es un trato desigual para sus regiones, pero veremos lo que ocurre, porque ahora mismo hay movimientos de distintos actores en distintos puntos, no solamente aquí en España, también en Bruselas, así que los acontecimientos podrían precipitarse en las próximas horas. Bueno, pues hay en torno a la figura de la amnistía empieza a haber discusión. Hasta hace 3 meses no se discutía, pero ahora sí. El sector conservador de los jueces ha promovido un pleno para una declaración en contra de la amnistía.
Desde el sector progresista se dice que es una actuación precipitada, que hay que ver primero qué es lo que contiene la ley para saber si está poniendo en peligro el Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene un funcionamiento, como hemos dicho, a través de la separación de poderes. Y en este caso hay que dejar que se pronuncie el Parlamento. Y cuando se pronuncie el Parlamento ya habrá momento, como hemos dicho antes, de un debate jurídico y un debate político. Y además, aquellos, si es que se aprueba la norma, que no esté conforme con su contenido y considere que el mismo puede afectar a las normas constitucionales, podrán actuar por las vías correspondientes. Todo lo que se opine ahora es precipitarse, adelantarse y presumir el contenido de una norma que no se conoce. Bueno, pues desde la Asociación Mayoritaria de los Jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, tienen claro que estamos ante una medida inconstitucional. Vamos a hablar con su portavoz en Canarias, Juan Abelló. ¿Qué tal, señora Abelló? Buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias. No, gracias a usted por acompañarnos. Bueno, ya he oído a su colega, dice que sería precipitado, que es precipitado pronunciarse en contra de la amnistía antes de que se conozca la ley. Bueno, lógicamente el mayor de los respetos a la opinión del compañero, lógicamente puede ser discutible. Nosotros, la asociación a la que pertenezco y a la que represento en Canarias, entendemos que la situación aparentemente es lo suficientemente grave como para pronunciarnos. Yo creo que con un ejemplo se puede entender mejor, ¿no? Si ahora se insinuara o se estableciera o se anunciara que se va a aplicar una ley en la que se puede decir que un hombre y una mujer no tengan que cobrar lo mismo o que afectara a unos principios generales, se podría manifestar sin lugar a dudas que esa ley quebranta principios básicos del Estado de Derecho, ¿no? En este sentido, el mensaje que se transmite a la sociedad con una futura o posible ley de amnistía es que no somos todos iguales ante la ley, es el principio de igualdad. El principio se quebraría también el principio de separación de poderes. No hay que olvidar que el Código Penal aprobado mediante ley orgánica conforme a los cauces democráticos y el poder legislativo era preexistente y estaba en vigor cuando se cometieron determinados hechos el 1 de octubre. Esos hechos fueron primero una instrucción y después fueron enjuiciados en juicio oral con todas las garantías de un Estado de Derecho y acabó con una sentencia condenatoria. Anunciar que esos hechos o que esas actuaciones judiciales van a quedar en nada, yo creo claramente que infringe un principio general del Estado de Derecho, el principio de igualdad, el Estado democrático y la libertad e igualdad de todos los ciudadanos. Claro, pero hay una separación de poderes, señora Abelló, yo lo entiendo de esta manera, en la cual el legislador tendrá que proponer ahora establecer esa norma y después será el órgano judicial, si se presenta, que aparentemente se hará algún tipo de cuestión de constitucionalidad o de recurso, quien decidirá si lo es o no. No es así, no son esos los tiempos. Eso está claro. Eso está claro, pero si retomamos el ejemplo anteriormente establecido, yo creo que desde el punto de vista jurídico, yo no me meto en cuestiones de carácter político, de negociaciones o la justificación que tenga la futura ley. Efectivamente, no soy yo quien, al final, para si la ley se aprueba, estoy seguro, lógicamente, y conforme al principio de separación de poderes, lógicamente, los jueces pues acataremos, lógicamente, esa ley. Es que no queda otro remedio. Pero vuelvo a repetir que indiciariamente todo indica que afecta a los principios que anteriormente he señalado, que quiebra el principio esencial que es en democracia, que es la separación de poderes, y vulnera o da a entender que los jueces en su momento, con el dictado de la sentencia en la que se calificaba como delitos graves los acaecidos el 1 de octubre, pues quedaría, digamos, en papel mojado. Una ley de amnistía pone en cuestión la labor de los jueces españoles. Además, se da a entender que se trataba de
delitos de carácter político cuando esa circunstancia en nada afectó. En España, gracias a Dios, tenemos una democracia consolidada en la que todos los ciudadanos pueden expresar válidamente, siempre que estén dentro de la ley, pueden expresar sus opiniones y sus ideas. No creo que eso esté en debate ni en cuestión. Señor Abelló, ¿qué pasará cuando se promulgue esta ley? En el caso de Puigdemont, por ejemplo, ¿decae automáticamente su orden de detención y su procesamiento? Bueno, yo no soy técnico en la materia, no soy especialista en derecho penal. Ahí sí que es un poco prematuro pronunciarse sin tener conocimiento exacto de los términos de la ley y del alcance. En fin, yo creo que eso sí que es un poco prematuro y además, bueno, usted sabe que... Sí, habrá que ver el alcance de la norma, pero sí, por ejemplo, no se puede saber de todo. Sí sabrá, a lo mejor, si el juez que lleva el caso puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad y si esa cuestión podría suspender la entrada en vigor de la norma o no. Mire, aquí hay diversos sistemas, ¿no?, de control de constitucionalidad de las leyes, así como en Estados Unidos o en los países anglosajones es cualquier juez que considere que una norma es inconstitucional puede dejar de aplicarla. Sin embargo, en España la única posibilidad es que efectivamente el juez llamado a resolver un procedimiento que considere o dude de la constitucionalidad de una norma, por imperativo está sujeto a esa norma y no puede dejar de aplicarla. Lo que sí que puede hacer es plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Son dos las vías para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la adecuación de una norma a la Constitución. Una es la cuestión de inconstitucionalidad planteada por jueces, no cualquiera, sino el juez que esté llamado a aplicar esa norma, ¿no? y que la aplicación de esa norma sea esencial para resolver el procedimiento. Otra de las vías para el control de constitucionalidad es el recurso de inconstitucionalidad que está establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la legitimación para plantear o interponer los recursos de inconstitucionalidad. Claro, por otro lado no hay arrepentimiento de las personas sobre las que se va a aplicar esa amnistía. Si se volviera a hacer, si volvieran a repetir las acciones por las que han sido encausados ahora, digamos que la amnistía otorgaría impunidad a esos actos. Le vuelvo a decir, no soy especialista en derecho penal, pero si no estoy equivocado, el Código Penal sigue vigente con los delitos que están tipificados. Si alguien vuelve a cometer esos hechos delictivos, si está en vigor el Código Penal, pues vincula. Hay un principio general que es que todos los ciudadanos, los periodistas, usted, yo, cualquier trabajador, los poderes públicos están sujetos al imperio de la ley. Nadie puede situarse por encima de la ley. No se puede. La ley, por definición, son disposiciones de carácter general que no se puede excepcionar la aplicación. Por lo tanto, yo creo que estando en vigor y vigente el Código Penal, si alguien realiza o comete unos hechos, hay una instrucción, se recaban pruebas y se realiza un juicio en el que queda demostrado y se destruye la presunción de inocencia, pues creo que el Código Penal, salvo error o omisión por mi parte, sigue en vigor. Si por lo que sea, bueno, con las modificaciones posteriores o supresiones, en eso, ese es el verdadero juego democrático y el Estado de Derecho es lo que nos impone a todos. Bueno, pues los hechos del 1 de octubre, en el momento en el que se cometieron, estaban tipificados, hubo un juicio y esas son las reglas del juego. Nos queda por saber el contenido de la norma, que en teoría está pactada, pero ahora sí, el Poder Legislativo está a la espera de que el Ejecutivo pacte, es decir, a la espera de acuerdos políticos para saber si sigue adelante o no. Pues señora Abelló, seguiremos hablando seguramente de este asunto en poco tiempo. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes y un saludo cariñoso. Un saludo. Bueno, si en nuestro país la noticia que copa los titulares en la crónica internacional es la ofensiva israelí sobre Gaza, donde se dirigen todos los focos. La brutalidad de la represión israelí con bombardeos que no pueden discriminar entre civiles y terroristas de Hamás está aumentando las críticas en todo el mundo, mientras Estados Unidos trata de convencer al gobierno de Netanyahu para que establezca pausas humanitarias en sus ataques. Netanyahu, ansioso por tapar sus errores en seguridad, prefiere mostrarse inflexible.
humanitarias estiman que 400 niños son muertos o heridos a consecuencia de los bombardeos sobre la franja cada día, mientras el asedio sobre la ciudad principal de Gaza continúa con fuerzas terrestres y combates cuerpo a cuerpo entre el ejército israelí y milicianos de Hamás. Los civiles gazatíes sufren no solo el horror de las bombas, sino la carencia de suministros básicos, que amenaza con extender epidemias dentro de la franja, en una situación de la que muy pocos consiguen escapar a través del paso sur con Egipto. En Gaza, las bombas siguen cayendo sobre escuelas y campos de refugiados. En este centro de Urwa, situado en el norte de la franja, cientos de palestinos tratan de ponerse a cubierto. Huyen de las explosiones. En el Ministerio de Salud de Gaza se denuncia que el ejército israelí ha bombardeado 4 colegios en las últimas 24 horas. El número de víctimas supera las 10.000. Más de 9.000 son palestinos. En medio del asedio de las tropas israelíes dentro de la franja, el ejército ha logrado cercar la ciudad principal de Gaza. Entre los edificios, los blindados se vuelven vulnerables. De ahí que en esta nueva etapa la lucha sea prácticamente cuerpo a cuerpo. Una semana después del comienzo de la segunda fase de la operación, las fuerzas israelíes han completado el cerco a Gaza. El inicio de la lucha es inminente. Soldados y milicianos se preparan para la pelea cuerpo a cuerpo en un escenario hostil. 45 kilómetros cuadrados de edificios apiñados, una red de túneles subterráneos y más de 500.000 de habitantes, donde los defensores parten con una ventaja. Conocen el terreno al milímetro y en el caso de Hamás cuentan con rehenes. 242 según el portavoz del ejército hebreo. La comunidad internacional sigue pidiendo un alto al fuego, pero su principal aliado, Estados Unidos, solo habla de pausas humanitarias, según ha reconocido el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Su secretario de Estado, Antony Blinken, visita este viernes Israel por segunda vez para reunirse con Netanyahu. En Gaza, los muertos se acumulan en los hospitales, envueltos en bolsas de plástico a la espera de ser reconocidos. La franja sigue viviendo una situación límite. Estos gazatíes recurren al agua del mar ante la falta de agua potable. Tenemos miedo a las enfermedades y las epidemias, reconoce este padre de familia. La ayuda humanitaria sigue llegando a cuentagotas a través del paso de Rafah, que de un lado recibe camiones y del otro ambulancias con heridos y extranjeros con doble nacionalidad que buscan abandonar la franja por la única frontera que se escapa al control de Israel. Entre los fallecidos, más de 10.000 desde que comenzara esta última guerra, hay un gran número de periodistas. Una treintena de informadores ha perdido la vida en el ejercicio de su profesión. Es el caso de este hombre que aparece en pantalla. Esta es su última cobertura antes de morir durante un ataque israelí. No es tarea fácil informar en medio de las bombas que, como decimos, no discriminan entre civiles y terroristas. Una situación terrible también para este otro periodista que va a ver llegar al hospital gravemente herido y con la conmoción de quien ha perdido a la mayor parte de su familia. Ahí lo tienen. Los combates también se libran en el norte, en la frontera con Líbano, desde donde Hamás y Hezbollah bombardean territorio israelí. Al otro lado de la frontera, Israel dice haber eliminado este viernes a un escuadrón terrorista de Hezbollah, cuyo líder está previsto hable hoy. Tras 27 días de completo mutismo, Hassan Nasrallah se dirigirá a la nación para aclarar la posición de la milicia chií libanesa en este conflicto. Bueno, esto es precisamente la frontera entre Israel y Líbano, al norte de Israel. Otra de las zonas calientes en este conflicto, desde donde llegan también bombardeos de la milicia chií de Hezbollah, apoyada también por Irán, igual que Hamás en la franja de Gaza, más al sur. Una noticia de esta misma mañana, por otro punto fronterizo, en este caso entre Israel y la franja, están volviendo a suelo palestino
Miles de gazatíes cumplen la orden de Israel de expulsar a unos 18.000 trabajadores gazatíes de su territorio. Ya no son bien recibidos en suelo israelí, donde prestaban sus servicios. Es parte de la política de Israel de cortar todas sus relaciones con Gaza. El miedo a que la guerra se extienda es cada vez mayor. El tablero de relaciones internacionales se está redibujando en este conflicto y los diferentes actores comienzan a tomar partido por uno u otro bando. Rusia trata de fortalecer sus relaciones con Irán para ser un frente alternativo a Estados Unidos, principal aliado táctico y ahora económico del gobierno israelí. La iniciativa del Partido Republicano reduce los fondos de operación de la Agencia Federal de Impuestos IRS para ser enviados a Israel. 226 legisladores apoyaron la ley a la que se unieron solo 12 demócratas. Los otros 196 demócratas que votaron en contra de esta ley manifestaron su desacuerdo porque se le quitan fondos a la agencia encargada de recaudar los impuestos. La Oficina de Presupuesto del Congreso considera que desviar fondos para garantizar la recaudación de impuestos llevaría a aumentar el déficit del país en cerca de 28.000 millones de dólares en un periodo de 10 años. Los demócratas también votaron en contra de la ley porque no se incluyeron fondos para Ucrania. La iniciativa original de la administración Biden era la de pasar un paquete conjunto de ayudas a Israel, Ucrania y también para la seguridad en la frontera sur por 106.000 millones de dólares. Pero existe una resistencia en un sector del Partido Republicano de la Cámara a seguir apoyando a Ucrania. El presidente Biden previamente advirtió que vetará la ley de la Cámara si solo consideraba fondos para Israel. En el Senado, tanto demócratas como republicanos mantienen su apoyo a Ucrania. Por lo tanto, está por verse cuál será el futuro de esta iniciativa recién aprobada por la Cámara. Bueno, por cierto, Estados Unidos ha lanzado una serie de sanciones contra más de un centenar de empresas que apoyan a Rusia en la guerra con Ucrania. Ayer el conflicto no cesa. Anoche se producía un ataque con drones rusos cerca de la ciudad de Kharkov, al este del país. Los drones rusos impactaron esta madrugada contra infraestructuras civiles al norte de Kharkov. Aunque no se han confirmado víctimas del ataque, se produjeron destrozos e incendios en varios edificios. La guerra en Ucrania se prolonga y también las sanciones a Rusia. Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a más de un centenar de empresas colaboradoras de Putin. Y Zelensky no ha tardado en reaccionar y agradecer a Estados Unidos su compromiso. El poder de las sanciones, dice, es el poder del mundo. Rusia ha derogado la prohibición de ensayos nucleares. En este comunicado emitido por el Kremlin apuntan a la desigualdad de condiciones en el Tratado de las Naciones Unidas porque Estados Unidos, dice, nunca lo ratificó. Mientras, unas de esperanza, los niños de esta escuela de Irpin plantan tulipanes donados por Holanda en su escuela para sanar las heridas a su vuelta a las aulas. Rusia está aprovechando otro escenario de violencia para extender su influencia. Se trata de la zona de Mali, de donde se han retirado las tropas francesas y de la misión de paz de la ONU, desplegadas para contener la violencia terrorista de grupos islamistas. Las tropas rusas, mayormente mercenarios, prometen combatir la violencia con una violencia aún mayor y al tiempo toman el control sobre una zona extensísima donde el gobierno apenas tiene presencia y de la que huyen miles de personas cada día. Hablamos de este asunto con Pepe Naranjo. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Podemos decir, Pepe, que en Mali hay una guerra total, una guerra abierta en ese extensísimo territorio? Bueno, en este momento hay una reactivación de un conflicto que estalló ya en el año 2012 entre los independentistas tuareg y el ejército de Mali, en el que también están interviniendo como actores los grupos yihadistas. Como comentabas, el ejército de Mali con sus aliados rusos, en este caso los mercenarios de Wagner, está tratando de recuperar todo ese terreno que había perdido en 2012. Es uno de estos conflictos que se están dando en África, que están quedando opacados por la actualidad informativa, ya sea de Ucrania o de Gaza, pero que se están viviendo con una tremenda intensidad y con graves violaciones de los derechos humanos en la zona, ¿no? Claro, estábamos viendo el mapa hace un momento, se ve una parte de Mali, quizá la más pequeña, en la que aparentemente, digamos que hay Estado, digamos que hay cierto control, y después otro territorio extensísimo, que eso debe ser 2 o 3 veces España, por lo menos, que es donde se está desarrollando ese conflicto, ¿no?
Eso es, sobre todo en la zona centro y sobre todo norte de Mali, es donde han estallado los combates entre estos grupos independentistas y el ejército en localidades como Ber, Anefi, y ahora mismo lo que está el conflicto se está focalizando en Kidal. Allí la ONU ya ha salido, o digamos que forzada por una decisión del gobierno de la Junta Militar maliense, y los rebeldes han tomado la base militar. Se espera que en los próximos días el ejército de Mali y sus aliados rusos traten de recuperar esa base militar y que se intensifiquen aún más. Pero estamos hablando sobre todo del centro y el norte del país, de Mali, que es extensísimo, ¿sí? Claro, la cuestión es que muchas personas, lo hemos comentado en otras ocasiones, las personas que están viviendo en este lugar hartas de violencia, ven en la llegada de otros actores, aunque sea con más violencia, una forma de tratar de acabar, una forma expeditiva de tratar de acabar con ella. Efectivamente, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está cansada de la guerra y de la violencia, y la operación militar francesa, que estuvo prácticamente una década operando en la zona, no consiguió acabar con esa situación de violencia, y ahora digamos que se han echado un poco en brazos de los rusos, sus nuevos aliados, que tienen unos métodos muchísimo más expeditivos. Organismos internacionales como Human Rights Watch ya han denunciado que se están produciendo matanzas, pero una parte de la población ve con buenos ojos que esa violencia se produzca por ver si así se pacifica la zona, pero claro, el problema es que eso genera también más odio por otra parte de la población. Ya, en fin, y después también desplazamiento de personas que huyen también de la violencia, y que da lugar a otro tema complejo del que vamos a hablar. No te retires, Pepe, porque vamos a hablar ahora de inmigración, de esa ruta migratoria entre la costa occidental de África y Canarias. La actualidad nos lleva un día más hasta el Hierro, al muelle de la Restinga, María Fernández, donde ha llegado una nueva embarcación esta misma mañana. Cuéntanos. El flujo migratorio no cesa en la isla del Hierro. Hoy viernes una nueva embarcación ha llegado a este puerto de la Restinga. A bordo 70 personas, todas en buen estado de salud. En esta ocasión ha sido acompañada por una embarcación de la Guardia Civil, pero no es la única que ha llegado este mes de noviembre a la isla. Ayer llegaban otras dos, una por la mañana y otra ya casi rozando las 12 de la noche al puerto de La Estaca. En ella 83 personas a bordo y 8 tuvieron que ser trasladadas al hospital Nuestra Señora de los Reyes. En lo que llevamos de noviembre ya son más de 200 personas las que han llegado a las costas herreñas. Y de esta situación no escapa nadie. Creo que en Senegal hoy se habla, Pepe, de un opositor senegalés que habría muerto en uno de estos cayucos con destino a Canarias. Sí, efectivamente, estamos hablando de Papito Kara, así era conocido, era un activista de la oposición en Senegal, que había sido detenido, estuvo 6 meses en prisión, luego puesto en libertad provisional, y que cansado de esta represión decidió subirse en cayuco, poner rumbo a Canarias, y hemos sabido esta semana que falleció, que murió de frío en uno de los cayucos y que su cuerpo fue arrojado al mar. Es una muestra más de que a bordo de los cayucos hay gente que está huyendo también de situaciones políticas de las que hemos venido hablando a lo largo de los últimos meses con intensidad, que en Senegal se vive un momento de especial represión y especial violencia contra el principal partido de oposición. Yo he tenido oportunidad también estos días de recorrer muchos puntos de salida de cayucos y hay una sensación de éxodo, de prácticamente buena parte de una generación de jóvenes que se quieren ir por la crisis política, pero también por la situación económica muy complicada, ¿no? Las dos situaciones que empujan a las personas a salir de allí. Brandon Marlaska, el ministro del Interior, ha estado de visita en Senegal. ¿Sabes si se ha llegado a algún acuerdo para tratar de frenar esta salida? Se reunió con el ministro del Interior senegalés, con Sidiki Kaba, y sabemos que han hablado, por ejemplo, del reforzamiento de la cooperación policial, en el que Senegal siempre está dispuesto a colaborar hasta ahora, y de los famosos vuelos de repatriación, que es un tema muy, muy sensible. Ellos ninguno de los dos quiso hablar al final de su reunión, pero sabemos que se produjo un vuelo de repatriación el pasado 24 de octubre y que España quiere que se intensifiquen para mandar un mensaje disuasorio frente a quienes quieren llegar hasta Canarias. Pero para Senegal es un tema muy sensible, muy complejo, no quiere que se sepa que hay esos vuelos y sabemos que la discusión ha girado en torno a ese tema sin saber si realmente se van a intensificar o no, pero ya está habiendo los primeros vuelos de repatriación en este mes de octubre, en el pasado mes de octubre. Pepe, gracias un día más por acompañarnos. Buenos días. Tiempo para una pausa. Paramos un segundo y volvemos enseguida, no tardamos.
Bueno, hablamos ahora del colesterol y de una vacuna que está dando mucho que hablar. Ya saben que una de las causas de las enfermedades cardiovasculares es precisamente esa sustancia, el colesterol. El Ministerio de Sanidad ha aprobado una vacuna para combatirlo. El Ministerio de Sanidad aprueba financiar un nuevo medicamento, el Inclisiran, que reduce los niveles de colesterol con solo 2 dosis al año. Este se administra vía inocular en el vientre o en el brazo cada 6 meses y solo en los usuarios de alto riesgo. La vacuna bloquea una enzima que tiene un papel clave en el metabolismo del colesterol. Los pacientes que tomen el fármaco deberán seguir una dieta saludable y baja en grasas. Puede influir en algunos ciudadanos y pacientes, dice, como tengo este medicamento que me puede ser útil para bajar el colesterol llamado malo LDH, pues voy a comer lo que quiera. Pues sí, podría ocurrir. Bueno, creo que hay que informar bien. Aun habiendo recibido una dosis de este medicamento, no conviene relajarse y es mejor seguir las pautas marcadas por su médico de cabecera y tener una vida activa. Bueno, pues hablamos con Amos García, jefe de Epidemiología de Salud Pública. Amos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Como siempre, es un placer estar con ustedes. El placer es nuestro, como siempre. Amos, oye, ¿estamos hablando realmente de una vacuna? ¿Es una vacuna o es otro tipo de medicamento? No, estrictamente no es una vacuna, es otro tipo de fármaco que lo que trata es de contribuir a aliviar un problema que ya existe, que es el problema de la hipercolesterolemia, del colesterol alto. Es verdad que objetivamente sus resultados pueden ser similares a los que tiene una vacuna, pero no es una vacuna, es otro fármaco que requiere una prescripción técnica y que va dirigido a unos colectivos muy definidos, muy definidos. ¿Está basada también en ARN mensajero este fármaco? Sí. Igual que la vacuna del COVID, a lo mejor eso también lleva a que se llame de esta manera, ¿no? Efectivamente, la tecnología de este nuevo fármaco obedece a esa tecnología innovadora que es la aplicación del ARN mensajero, que es una tecnología que se usó y que se sigue usando, evidentemente, en determinadas vacunas frente a la COVID, y esto a lo mejor lleva a pensar que ahora cualquier fármaco novedoso que se implemente, pues tiene las funciones de una vacuna. Repito, es un fármaco que trata de aliviar un daño que ya está causado y al mismo tiempo, objetivamente, los resultados pueden ser similares a los de una vacuna, pero no podemos considerarlo una vacuna. Amos, no estamos hablando de un medicamento para adelgazar, ¿verdad? Sino, digamos, de un medicamento que libera un poco nuestras tuberías. No, en absoluto, no tiene nada que ver con la posibilidad de adelgazar. Yo creo que hay que tener en cuenta lo siguiente, Roberto. La mejor vacuna, y esto sí que es una vacuna, frente al colesterol, es la dieta sana y el ejercicio físico. Esa es la mejor vacuna que hay contra el colesterol. Y digo vacuna porque es la que dificulta que tengamos el daño establecido. En ocasiones no basta con eso. Hay determinados perfiles de personas que, a pesar de realizar un ejercicio físico normalizado y a pesar de la dieta adecuada, pueden tener el colesterol alto. En estos casos hay una primera pauta de tratamiento que se realiza con los mismos, que es a base de estatina, y en el caso de que con esta pauta de vida sana, con esta medicación, no se baje lo que llamamos colesterol malo, no se baje por debajo de los 100 miligramos y en función también de algún perfil de alto riesgo cardiovascular que puedan tener las personas, les podemos administrar este producto que actuaría de alguna manera disminuyendo estos porcentajes de colesterol malo. Pero no es un fármaco al alcance de cualquier persona, es un fármaco que tiene unas indicaciones muy concretas. Y esto, aprovechando lo que dijo el compañero anteriormente, tenemos que ser conscientes, y vuelvo a subrayarlo, que la mejor vacuna frente al colesterol es la vida sana y la alimentación correcta, y que no se debe pensar que por estar en contacto con este medicamento, esos perfiles de ciudadanos a los que va dirigido, tenemos el problema solucionado. No, tenemos que seguir manteniendo una vida sana y una alimentación adecuada. Desde luego, lo que pasa es que muchos dirán, bueno, ahora que me tengo este medicamento, esta vacuna, ahora como lo que quiera, o si piensan que van a adelgazar, bueno, ya hablamos de otros medicamentos otro día en los cuales esa promesa de adelgazar está haciendo que se vendan como rosquillas. Amos, muchas gracias, un día más. Nada, un placer, Roberto, un abrazo a todos. El fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas, FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido declarado culpable en Nueva York por fraude y blanqueo de dinero.
Estaba acusado de desviar 9 millones de dólares de los clientes para otros fines y ahora se enfrenta a una pena máxima que podría llegar a los 100 años de cárcel, casi nada. Y en Brasil, la justicia electoral ha condenado de nuevo al expresidente Jair Bolsonaro con una segunda inhabilitación que supone 8 años sin poder presentarse a unas elecciones ni otorgar cargo público. Bolsonaro, según la sentencia, utilizó los actos del Día de la Independencia para promoverse como candidato. Entre las dos causas no podrá presentarse a unas elecciones en 16 años. Y después del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, la justicia ha tenido que mantener vigilancia y protección en su entorno más próximo. Es el caso del periodista y sustituto en la plancha electoral de Villavicencio, su amigo personal Cristian Zurita, periodista. En estas imágenes le vemos con un chaleco antibalas, tal era la necesidad de seguridad que requería. Está amenazado de muerte y ha tenido que salir del país. Su país, su gobierno, ha decidido mantener las medidas de seguridad sobre él. Y hablamos de acoso escolar. Se calcula que en cada aula en los colegios hay al menos 2 alumnos que lo sufren. Una realidad que no solo afecta a los menores, sino también a sus familias. Entonces me levantaba y no tenía ganas de ir a clase, llegaba a clase y tenía miedo de que me pasara algo. No estás solo o sola es un documental de Diego Sanchidrián en el que se recogen testimonios de estudiantes que han sufrido acoso escolar. Atención porque los números alarman. Entre cuarto de primaria y cuarto de secundaria, un 6% de los alumnos reconoce haber sido víctima y una de cada 3 no lo dice por preocupar a sus padres o por miedo. Muchísimos años. Sí, los compañeros. Bueno, para visibilizar este problema a través de este documental hace falta financiación. Diego Sanchidrián es director de ese documental, al que le falta, Diego, un empujoncito para su conclusión, ¿verdad? Hola, muy buenas, muchas gracias. Le falta le falta un último empujón. Y ustedes han desarrollado una campaña de crowdfunding, para recaudar los fondos necesarios. Sí, he llevado la producción yo entera, desde el proceso de preproducción llevamos 2 años y medio, he llevado yo la producción entera, pero ha llegado ya un momento en que entre los créditos y préstamos, etcétera, ya era inviable, no podía seguir adelante. Ya he pedido muchas ayudas, tanto privadas como públicas, no he recibido nada. Parece ser que el tema del acoso escolar todavía no interesa mucho. Y bueno, he intentado a través de la campaña de crowdfunding recaudar por lo menos un mínimo para poder terminar el documental, que está en fase ya para terminar en postproducción, a puntito de terminar, pero necesitamos ese pequeño empujón de financiación de algún patrocinador. ¿Cómo se puede ayudar, Diego? Cuéntanos. Sí, pues hay una página web en crowdfunding que se puede acceder a través, por ejemplo, de mis 2 páginas, que es dsrproducciones.com o a través de diegosanchidrian.com. Saldrá un enlace y una imagen para acceder a crowdfunding y ahí puedes patrocinar, donar, lo que quieras. Dependiendo de la cantidad que pongas, pues habrá más, recibirás más, no sé cómo decirlo, más regalos, intercambio. Más contraprestación, ¿no? Aparte, sí. Pero bueno, el espíritu... Por ejemplo, a partir de 500 euros, pues entras como patrocinador y tu marca, o sea, la marca de tu empresa, lo que sea, pues sale en los créditos, en el póster. A partir de 1.000 euros pues entra como productor ejecutivo. O sea, entiendo en todo caso lo que le impulsa este crowdfunding es echar una mano para visibilizar este problema. Yo me imagino que para elaborar el documental dices que se ha obtenido testimonios de víctimas de acoso, pero no debe ser fácil porque muchas veces estas se refugian en el silencio precisamente, ¿verdad? Totalmente, no ha sido nada fácil, nada en el documental, porque encontrar gente valiente, que quiera hablar a cámara y contar lo que le ha pasado no es fácil. He hablado con muchísimas personas y la mayoría no querían, claro. no se atrevían, pero bueno, al final tuve suerte y
Y hay testimonios muy desgarradores, importantes y emotivos. También tampoco fue fácil encontrar gente experta bueno, eso fue más fácil, la verdad. Gente experta, psicólogos, también directores de fundaciones importantes sobre el acoso escolar. Eso ya fue más fácil. Lo más difícil de todo fue conseguir grabar recursos en un colegio. Bueno, pues a ver si hay suerte y consiguen a través de esa campaña de crowdfunding, Diego, los recursos, el empujoncito necesario para acabar ese documental Nuestra Sola. Nosotros vemos que este tipo de proyectos es fundamental porque sigue estando silenciado. Y necesitamos como sociedad que se visibilice muchísimo más porque los datos son escalofriantes, son terribles. Los datos son terribles. Desde luego que sí. Diego, hablaremos en otro momento también de este asunto más en profundidad. Gracias. Genial, muchas gracias, muy amable. Bueno, y es viernes, llegan enseguida nuestros compañeros de Ponte al Día con la alegría de saberse ya al borde del fin de semana. Pedro, Wendy, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Por fin viernes y viernes de verdad, el que nos gusta. Tenemos muchos asuntos que contarles, como siempre, a las 12 aquí en Ponte al Día. Por ejemplo, vamos a ser testigos de la labor que realiza la ONG Sonrisas Canarias, que hoy recibe unas 45 toneladas de alimentos provenientes de la Unión Europea. Como viene siendo habitual en este tipo de ocasiones, para repartir esa cantidad de comida van a contar con la ayuda del Ejército. En total van a poder dar soporte a unas 1.200 familias de la isla de Tenerife que tanto lo necesitan. Y hoy este plato que están viendo se va a convertir en un auténtico avión y ustedes se preguntarán por qué. Y es que en nuestro espacio dedicado a la psicología vamos a hablar de la aerofobia, es decir, el miedo a volar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, además de explicárselos, vamos a darles algunas recomendaciones para evitar ese pánico de surcar las nubes. Será hoy aquí en Ponte al Día. También estaremos con la plataforma Amigos de la Playa de las Canteras, que protestan, dicen, por la suciedad y por la falta de presencia policial en la zona. Aseguran que muchos de los que transitan por allí dejan su rastro de basura, de colillas, y que eso evidentemente, dicen, está deteriorando el entorno. Tienen convocada una manifestación este domingo en ese sentido. También les vamos a preguntar si ustedes son más de pagar con tarjeta o con efectivo. Y es que según los últimos datos, los pagos con tarjeta le están ganando terreno al pagar con metálico. ¿Será el fin ya de las monedas, de los billetes? Hoy lo vamos a abordar en Ponte al Día en tan solo unos minutos. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, hablamos ahora de la borrasca Ciarán, de su paso por la península ibérica, que está provocando estragos. Lo peor, la muerte de una mujer al caerle encima un árbol en Madrid. También en Cataluña, varios alumnos y profesores resultaron heridos por la caída de otro árbol. La borrasca Ciarán se ha cobrado este jueves la vida de una joven de 23 años en Madrid al caerle un árbol. Ha provocado la cancelación de más de 80 vuelos, incidencias en servicios ferroviarios, el colapso de infraestructuras y más caída de árboles en diferentes puntos del país, que han dejado también al menos 2 heridos graves y varios leves. La borrasca ha azotado casi todo el país, salvo Canarias, con rachas huracanadas que han superado los 160 kilómetros por hora, lluvias y olas de hasta 9 metros. El temporal, una de las borrascas más profundas de los últimos años en Europa, se ha hecho notar sobre todo en el País Vasco y Galicia, donde hubo hasta 500 incidencias en tan solo unas horas por la borrasca. Hoy continuarán las lluvias y los vientos fuertes en toda la península, pero afectará especialmente en Galicia y Cantábrico, mientras que el sábado una nueva borrasca llamada Domingos complicará el tiempo de nuevo en buena parte del país, con rachas de viento muy fuertes en zonas costeras y de montaña. Será la 4ª borrasca de la temporada. Bueno, pues Ciarán se ha convertido en una de las borrascas más potentes de este siglo, de las que ha afectado a Europa. Pero no va a ser la única, Emilia, o sea que todavía pueden llegar más, con la misma fuerza, incluso más. Pues sí, todavía pueden llegar más porque ahora este sábado entra a la península Domingos, otra formación muy parecida que ha sido nombrada además por el grupo en el que está España, de alto impacto también en nuestro país y que, como digo, comenzará mañana. Ya veremos qué daños causa, ¿verdad? De momento nos quedamos con Ciarán, que en este timelapse de satélite vemos cómo fue su entrada y cómo barrió buena parte del continente, pero lo peor de todo, al menos 7 víctimas a causa de los vientos huracanados y más de 15 heridos, las fuertes lluvias y el fuerte oleaje.
Se suele decir, miren, que una imagen vale más que 1000 palabras. Fíjense en esta imagen porque realmente da buena cuenta de la fuerza de los vientos con los que llegó a soplar Ciarán, que ya avanzábamos ayer, que en el noroeste de Francia, la Bretaña francesa, había superado los 207 kilómetros por hora. No solo levantó esas vigas de madera, sino que además las incrustó en el edificio residencial, perforando la fachada, perforando el bloque. Y otra imagen llamativa es esta, se trata de la cascada del nacimiento de Río Mundo en Albacete, que en un momento dado, y pese a que llovió en esa zona, el viento fuerte le ganó la batalla a la lluvia y consiguió invertirla completamente. No deja de ser curiosa ver una cascada al revés. Las rachas más intensas en nuestro país fueron en Cabo Busto, en Asturias, 168 kilómetros por hora, y en Muras, Lugo, pero hasta Menorca llegaron los efectos donde las rachas llegaron también a los 130 kilómetros por hora y las olas alcanzaron 7,5 metros. Y en el resto de Europa, varios fallecidos. En Italia, por ejemplo, un hombre de 85 años fue encontrado muerto en su casa en el noreste de la Toscana y otra persona está desaparecida. En Bélgica, por ejemplo, también han sido numerosas las incidencias y en Francia, en el norte y el oeste, ha sido el país que más ha notado la presencia de Ciarán. 2 fallecidos y más de 1 millón de hogares sin electricidad en Bretaña y Normandía, sin transporte de trenes, vuelos cancelados y parques cerrados han estado en las últimas horas. Y a destacar también el peligro que supone contar lo que está pasando. Muchos reporteros, como este equipo de televisión francés, se vieron en apuros al querer contar la noticia demasiado cerca, tal vez. Bueno, pues parece que sí. En fin, hay que hacerles llegar lo que está pasando, pero siempre preservando la seguridad. Desde luego, con olas de más de 20 metros, como las que se registraron en esa zona, lo mejor es alejarse de todo peligro, ¿verdad? Y peligroso también está siendo combatir esas fuertes rachas de viento con un incendio declarado este jueves en Valencia. Allí han tenido que desalojar a unas 850 personas de varios municipios y urbanizaciones. Bomberos de la comunidad y efectivos de la UME participan en la extinción de este incendio forestal a pie de campo, porque es que no se han podido utilizar medios aéreos precisamente por las fuertes rachas de viento. Ya se han quemado 2.000 hectáreas y eso tan solo en 19 horas. La previsión, Emilia, se espera lluvia aquí, ¿va a llegarnos algo, va a tocarnos algo de alguna de estas tormentas? Bueno, pues ya te adelanto, Roberto, que de Ciarán no, nos cayó algún frente muy deshilachado y de domingo nos llegará un frente el domingo, pero será una cosa que nos va a venir, será algo que nos va a venir muy bien, por lo menos para nuestro campo. Vamos a ver la previsión, porque ahora sí tenemos otro frente muy fragmentado, ya está entrando por el norte de las islas, en la isla de La Palma ha dejado alguna gota, en el Hierro, en Anaga prácticamente cubierta, están los montes de Anaga, algunas gotas también han caído en el norte de Gran Canaria, es un frente fragmentado, roto, además en la zona de La Palma y que poco a poco durante las horas centrales del día de hoy nos va a dejar precipitaciones débiles e intermitentes, nada significativo. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Bueno, pues esa borrasca domingo, que es la que vemos por ahí, que se va a ir acercando a la península, trae también un sistema frontal que a nosotros nos llegará precisamente el domingo por la noche. De momento, lo que nos va a enviar son vientos de componente norte y nordeste con nubosidad acumulada en el norte. Nada significativo y con temperaturas que de momento hasta el lunes no van a bajar. La precipitación la vamos a ver enseguida en el modelo. Miren, hoy empiezan esas precipitaciones débiles e intermitentes en puntos del norte de las islas con mayor relieve. Mañana sábado será un día de transición, en principio no esperamos nada importante y ya de cara al domingo por la noche, el lunes, la madrugada del domingo, el lunes ya vemos cómo llega ese sistema frontal que tampoco aquí va a dejar grandes cantidades, pero sí que nos va a venir muy bien para nuestros campos. Vamos a ver la previsión para la jornada de mañana. Mañana tenemos intervalos nubosos, nada significativo en la cara norte de las islas, podrían generarse nubes de evolución en puntos del interior de Tenerife o de Gran Canaria y alguna gota se podría escapar tanto por el norte en zonas donde se atasque por el relieve como por el sur y ambiente más despejado en las islas orientales. Viento de componente norte de flojo a moderado y situación marítima complicada. Mañana hay aviso costero en prácticamente todo el archipiélago salvo en Gran Canaria por olas de hasta 4-5 metros. El domingo la situación se complica un poco más con la llegada de ese frente, sobre todo por la tarde-noche. Nos va a dejar precipitaciones prácticamente en el norte de todas las islas. El viento va a soplar con mucha intensidad, soplará el nordeste fuerte
Y la situación marítima también se complica el domingo porque va a haber aviso de riesgo importante en todas las costas del archipiélago con olas que podrían estar entre los 4 y 5 metros de altura. Por lo tanto, el titular para este fin de semana aquí en las islas es precaución con el mar este fin de semana. Muy bien, pues estaremos atentos a Domingo, que llega el domingo, siendo honor a su nombre. Gracias, Emilia. Buen fin de... Nos despedimos con una bonita estampa que nos llega desde la playa de Punta Bonita. Esto está en Colombia y allí unas 500 crías de tortuga marina han hecho el esfuerzo por llegar por primera vez al agua. La Asociación Guardianes del Manglar, junto a los pescadores de la zona, cuidan los huevos en las playas y los vigilan hasta que nacen. Esta es una especie en peligro de extinción, con menos de 5 centímetros de tamaño, ya están preparadas para sobrevivir en su hábitat natural, el mar. Así les dejamos. Volvemos el próximo lunes a partir de las 11, en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz fin de semana!